Bendiciones y bienvenidas a su programa Levantando Déboras con la hermana Marisol y la hermana Alicia. Es para nosotros una gran bendición de venir y estar con ustedes aquí. Y es un privilegio de servir al Señor, porque nosotros solamente somos instrumentos de sus manos y estamos sirviéndoles a Él. Y toda la gloria y toda la honra es para el Señor, porque Él es el que lo hace todo. Amén. Y hoy vamos a estar hablando sobre cómo nosotros servimos el propósito de Dios en nuestras vidas. Toda mujer, toda persona, todo hombre tiene un propósito de Dios en su vida. Y ese propósito se hace evidente cuando usted va al Señor y le pide que Él se lo muestre. Amén, Señor. Porque todos tenemos talentos que Él nos ha dado que podemos poner a sus pies. Amén. Amén, amén. Entonces, hermana Alicia, antes de empezar la enseñanza hoy, yo quisiera que tú oraras y hicieras una oración para empezar el programa, de que el Señor abra los oídos y los ojos para que las hermanas apliquen y entiendan la palabra de hoy. ¿Ok? Amén, Señor. So, empieza con oración. Sí, Padre Santo, Padre Celestial, en nombre de Yes. Jesús, Señor, que seas tú, Señor, abriendo Yes. puertas de bendición, Padre Yes. Santo. Aquí primeramente tu Santo Espíritu que Yes. se apodere, Señor, aquí de nuestros pensamientos, nuestro corazón, Yes. nuestra boca, Señor. Padre, en nombre de Yes. Jesús, Señor, esperamos una gloriosa unción de Gracias, tu poder y tu Señor. gloria sobre nosotros, Señor, pero que sea tu Yes. divina gloria aquí, Padre Santo, obrando, Señor, y Yes. también, Padre Celestial, que esta bendición, Yes. Señor, que hay aquí, Señor, de tu palabra de Yes. enseñanza, Señor, aquí en este momento, con tu hija Marisol y conmigo, Señor, que seas tú hablando, usándonos y ese Yes. mismo poder, esa unción divina de tu Santo Espíritu, tocando, Señor, las almas, sí, completamente, Señor, la mente, Señor, Yes. a todas tus hijas, Señor, que están allá en sus hogares, Señor. Yes. Señor, tocar esos corazones, Yes. esos oídos, Padre Santo, esas mentes, Señor, con Yes. tu poder y tu gloria, entendimiento y sabiduría, Señor, lo que tú tienes para ellas, Padre Santo, En el para nombre de que Jesús. cualquier persona, Señor, que llega a mirar este programa, Señor, que sea de gran bendición, poderosa unción divina de lo alto para sus vidas, Señor, porque, Señor, sabemos que hay mucha necesidad para el mundo, Señor, allá, Señor, que están perdidos. Para eso es el plan, Señor, que tú tienes, este programa, Señor, para tocar, Señor, y liberar almas para tu reino, Padre. Bendito Yes. Padre, glorifícate, Señor, En el tocando, nombre de tocando Jesús. cada corazón en esos hogares, Padre, de matrimonio, Señor, desde sus niños, Padre Santo, sus trabajos, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú liberando todo ataque de Satanás, queriendo quitar, Señor, la Yes. bendición tuya en esos hogares, Padre, que seas tú dando la paz, Señor, En el porque eres nombre el de único que la das, Jesús. Padre Santo, y el amor, el respeto, Señor, y la paciencia que tú nos das, Padre Santo, para cada uno de nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que esa divina unción poderosa vaya cayendo a cada hogar, Señor, y para aquellos, Señor Yes. bendito, que ellos no sabían que un problema había, Señor. Yes. También, Señor, esas personas van a recibir Yes. una bendición poderosa y para esa alma ser el para el nombre de reino Jesús. de Dios, porque Él dijo, Él moriría para el mundo para que se fuera salvo. Yes. Pero para aquellos que lo reciben, en el nombre de Jesús, sean Amén. salvos. En el nombre de Jesús, Padre, lo Amén. pedimos, Señor, y por el poder de tu palabra. Ahora, Señor, que seas tú bendiciendo este ministerio, Señor. En el nombre de Jesús. Shalom, shalom, en el nombre de Jesús. Y tocar, Señor, tocar cada alma y sienta en el corazón de que este ministerio ha sido de bendición para cada alma, Señor, que lo mira, que seas tocado con tu poder y tu Santo Espíritu, Amén. que puedan ofrendar o diezmar con todo el corazón y con todo el amor que te tienen, Señor, por este ministerio, porque tú eres el que mueve, Señor, todo este ministerio, todo movimiento que haces aquí, tú eres, Padre, en nombre de Jesús. No nosotros, solamente somos instrumentos tuyos, pero tú quieres que hagamos tu voluntad. Aquí estamos, Padre, aquí estamos para hacer tu voluntad. Señor, seas tú moviéndote, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Amén. Padre. Amén. Amén. Yo quiero que busquen un lápiz y un papel, porque más tarde les voy a dar la dirección donde nos pueden escribir con sus testimonios, con sus peticiones de oración y un teléfono donde puedan llamar también. Así que búsquense un lápiz para que más tarde, antes de terminar, yo les voy a dar la dirección.
Entonces, el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿cómo lo servimos? Muchas personas, Alicia, Berta, a ella le gusta que yo le diga Berta, mejor le digo Berta. Alicia. Hay muchas personas no saben claramente cuál es el propósito de Dios en sus vidas. No solamente las personas que no son cristianas, sino tal vez muchos cristianos no se enfocan y no buscan la voluntad de Dios, de cuál es el propósito en su vida. Andan en la vida como vagando, para aquí, para allá, como la vela. No tienen esa experiencia genuina de cumplir el propósito de Dios en su vida. Y lo que verdaderamente te da la felicidad completa es cuando tú caminas en los propósitos de Dios y en la voluntad perfecta de Dios en tu vida. Yo personalmente, en mi juventud, era un velero así, que andaba medio loquito, ¿no? Y solamente cuando yo encontré la voluntad perfecta de Dios en mi vida, de servirle a Él, fue que mi vida entró en esa felicidad plena. Entonces, lo más lindo que tú puedes hacer es servir los propósitos de Dios. Y han habido siervos en la palabra que a pesar de que han cometido errores, que han pecado, han cumplido el propósito de Dios en su vida. Vamos a ir a Hechos 13:36. La palabra nos dice, porque a la verdad David fue el rey de Israel y como saben la historia de él pecó con la reina Shiva y tuvo un hijo y mandó a matar a su esposo para casarse con ella, pero a pesar de todo eso, él endereza su camino y mira lo que dice la palabra de él. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres, ¿verdad? Entonces aquí vemos que él cumplió el propósito y la voluntad de Dios para su vida y el propósito que el Dios tenía para la generación de donde él vivía. Entonces hay hombres que están llamados para un propósito de su generación. Amén, amén. Por ejemplo, el pastor Billy Graham es un hombre que obviamente tiene un propósito para esta generación. Amén. El hermano Carlos Anacondia en Sudamérica, el Señor los usó grandemente para traer un avivamiento a Sudamérica, que hoy en día en Sudamérica hay muchos protestantes y la iglesia y la gente está conociendo a Cristo como su salvador personal. Entonces, la pregunta es, ¿estás tú sirviendo el propósito divino que Dios tiene en tu vida? Y muchas personas se pueden preguntar, pero ¿cuál es ese propósito divino? Un propósito divino significa que tú estás llamado, tú estás ungido a cumplir algo. Y eso lo vemos en Isaías 61 del 1 al 3, que dice, ¿verdad? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Uno de nuestros propósitos es predicar las buenas nuevas y nos ha ungido para proclamar el Evangelio. A vendar a los quebrantados de corazón. Ay, ¿qué significa? Fíjense, a vendar los quebrantados de corazón. O sea, a traer sanidad espiritual, emocional a las personas que están heridas en su corazón, a las personas que han sufrido un divorcio, una decepción, que se le ha muerto su papá, su mamá, a las personas que están sufriendo en el corazón, ¿verdad? A publicar libertad a los cautivos. ¡Wow! La gente que tiene adicciones a la pornografía, a las drogas. Ese es el propósito de papá para ti, ¿verdad? Y para mí. Y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro,
a consolar a los enlutados, a consolar a las personas y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé de gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. Árboles de justicia. Amén. Un árbol tiene que raíces fuertes, no se mueve. Entonces usted y yo estamos llamados a ser árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ese es el propósito del Señor en su vida y en la mía. Señor, amén. Y entonces, ¿cómo nosotros hacemos todo esto, hermana Alicia, Alberta? ¿Cómo hacemos todo esto? ¿Cómo se vive esto? Mire, yo voy a usar que me está diciendo ahorita que el siervo de Dios, que fue David. Ajá. Entonces también aquí le voy a dar un ejemplo, también el siervo que fue escogido del Señor, que fue Daniel. Amén. Entonces Daniel era un siervo que amaba al Señor y tenía que hacer la voluntad del Señor, Amén. porque él constantemente estaba en oración. ¿Cuántas veces al día orando? Y sabía que el Tres, Dios, ¿no? el Dios que él adoraba, él clamaba, él confiaba, es el Dios Jehová, Amén. su Dios, que el único que lo podía sacar de, ¿verdad? De todo, como David fue pasado con la tentación, que lo que pasó con el pecado que hizo David. Pero este hombre completamente se entregó al Señor para hacer su voluntad. Dice aquí Daniel 6, capítulo 6, al versículo 16. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Entonces quiere decir, hermana, este rey, a través de que él adoraba a sus propios dioses, Daniel, cómo miraba, Daniel cómo adoraba al Señor, hacía su altar de oración para el Señor, y este rey miró la fe de Daniel, ¿verdad? Entonces, dentro de su corazón me imagino que él sentía diciendo, wow, este siervo, este Daniel, cómo ama a su Dios. Y miró aquel deseo de servirle, seguir sirviendo de la manera que estaba confiándose, dejándose ir por él solamente. Y el único verdadero Dios que mueve, que hace las cosas, es el Dios vivo. Amén. Entonces este rey estaba confiando en sus propios dioses, pero miró, pienso las maravillas, el poder que el Señor se manifestaba en Daniel, que miró, que empezó a mirar diciendo, verdaderamente quiere a su Dios verdadero. Entonces miró y pienso en la humildad, que era Daniel, un hombre de mucha humildad, que se dejaba ir, entregar completamente, y también era un siervo del rey, que él se dejaba ir para ser servidor de su propio rey. Y hasta yo pienso que lo bendecía, hermana, lo bendecía a su propio rey, porque ahí dice que lo bendecía. Pero entonces el rey vio la honestidad, el amor, el entrego completamente al Dios de Daniel, que nuestro Dios también, Padre Divino, miró de que ese fe que tenía tan grande, y él dijo, sintió dentro de él, y pienso que el Espíritu Santo ya obrando en este rey, que le dijo, bueno, te meterán en el foso con los leones, pero yo también estoy creyendo que ese mismo Dios que tú amas, es el mismo Dios que te va a librar. Hermana, entonces si ese rey lo confesó así, ¿por qué lo hizo? Porque ya el Espíritu Santo estaba obrando, trabajando en él. Y yo sé que ese hombre, ese rey se convirtió. Amén. Entonces, él también ya es un siervo dejándose usar por ese Dios que Daniel adoraba. Entonces, este siervo Daniel, él le dio al Señor a entender que por él este rey iba a ser salvo. Amén. Entonces, él se dejó ir por la fe de Daniel, que la fe que poco a poco empezó a sentir de parte del Espíritu Santo, viendo que este Dios vivo es el que iba a salvar a Daniel, y ahora es el que fue salvo. Amén. Entonces,
ese siervo Daniel fue un hombre que se dejó entregar por completo al Señor, hizo la voluntad del Señor, hizo el trabajo y dijo, yo voy a creer, por supuesto, me echarán donde me echen, pero voy a ser salvo porque Jehová me va a rescatar. Y entonces yo digo, yo miro aquí la fe de este rey. Amén. ¿Cómo fue un siervo también que se dejó ir por la fe de Daniel? Que ese mismo Dios que tú amas, que tú adoras, a ese Dios es el mismo que te va a rescatar. Y digo, gracias Señor, porque van a haber muchos más, ¿verdad? Ser salvos mirando la fe simplemente de uno y de aquellos siervos que están en las calles dando palabra para la salvación, que van a ser salvos también escuchando la palabra de salvación, porque uno tenemos que trabajar lo que es la palabra y para salvación para aquellos que no lo tienen. Pero entonces, hermana, para no ser la más larga, yo sé que este siervo Daniel fue un siervo que escuchaba la voz y escuchaba siempre, guiándose por el Espíritu Santo, de que él siempre hizo la voluntad del Señor, le sirvió hasta su muerte. Amén. Entonces lo que tú estás diciendo se amplifica en el Salmo 34:10, que dice, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Fíjate lo que pasa. Daniel buscaba al Señor todos los días. Él oraba. Era un hombre que vivía en santidad. Entonces, ¿qué pasa? Él escogía diariamente caminar en santidad, en dedicación a Dios. Y por tanto, ¿qué le pasa? Que no tendrán falta de ningún bien. ¿Qué pasa? El león no se lo comió. El león no se lo come y él glorifica al Señor y demuestra que el Dios que él servía era un Dios verdadero. Entonces, una de las maneras de servir el propósito en Dios en nuestras vidas es caminar en santidad, ¿verdad? Entonces, pero muchas personas piensan que es santidad, ¿verdad? Y la santidad es algo tremendo, porque la palabra nos dice que, vamos a ir a Hebreos 12:14, que dice, vamos a cambiar un poco el tema, Hebreos 12:14 que dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, una de las maneras de cumplir los propósitos de Dios es caminar en santidad, ¿verdad? Y esto es muy, 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 muy importante, porque sin santidad nadie va a ver al Dios, nadie va a cumplir los propósitos que Dios tiene para ellos. Pero santidad no es seguir reglas. Puedes hacer esto, o no puedes hacer aquello. Santidad es vivir una vida separada, una vida dedicada a Dios. Alicia, ¿cómo tú buscas la santidad en tu vida personal? Pues sé ahora que estoy en los caminos del Señor, gracias al Señor, a mí me ha enseñado de que ahora esta boca ya no puede maldecir. Amén. No puede maldecir porque si alabamos, glorificamos a este Dios vivo, ¿cómo podemos usar esta boca para maldecir? Entonces ya no estamos adorando ese Dios santo, porque Dios es santo y nos quiere hacer santos de otra manera, que tenemos que vivir en santidad en muchas maneras, de maldecir, de echar mentira, de robar, de ser cosas que no le agradan los ojos al Señor. Entonces tenemos que ser completamente, dejarnos mover de parte de Él, la manera de hacer la voluntad, de que podamos hacer la voluntad de Él, ya no la de nosotros, porque
anteriormente éramos en el viejo hombre que éramos el pasado, eso era una tribulación, era una perdición horrible, una corrupción en nuestras vidas antes de conocer al Señor. Entonces ahora en el Señor sabemos que al Señor le agradan muchas cosas para poder llegar a esa santidad, las cosas que le agradan a Él, porque ya ahora después no podemos usar esos pensamientos negativos del pasado, sino simplemente caminar de ser unos hijos que podemos bendecir, y también cualquier otra cosa que nos ataque, de cómo, si por ejemplo le faltamos al hermano, ¿verdad? Nos hizo algo el hermano, uno tiene que saber perdonar, porque si uno no sabe perdonar, pues entonces, ¿cómo el Señor se va a agradar eso de que no hemos podido perdonar al hermano o a aquel que no sea hermano? Porque tenemos que también perdonar a aquel que no conoce al Señor, porque el Señor está mirándolo todo y tenemos que ser libres de poder perdonar, pero de corazón, no por boca, y para que seamos nosotros siendo más limpios y el Señor siga purificando y limpiando nuestras vidas, nuestro pensamiento, nuestro corazón, para poder ser personas más limpias, para que digamos, bueno, estamos haciendo la verdaderamente voluntad del Señor para ser santos y para hacer la voluntad de Dios, para que Él pueda decir, estamos viviendo en santidad, porque el único Dios que debemos de adorar y glorificar y servir es un Dios santo, puro. Él quiere ser de nosotros limpios del alma y de mente y dejársenos ser santos por Él. Amén. Porque así es como Él quiere mucha santidad, pero como Él dice, Él quiere venir por una iglesia sin mancha y arruga. Imagínese, hermana. Imagínese. Entonces, la verdaderamente, seriamente aquí es difícil para uno hacerlo solo, pero sabemos que Dios es el único que da la fuerza y la fortaleza, y sabemos que queremos algún día estar presente cara en cara ante al reino de Dios. Entonces tenemos que pasar por todo lo que quiera venir a quitarnos esa pureza, esa impureza que quiere venir en contra de nosotros, para llegar a ser esa santidad. Pero ahora dejamos de irnos completamente, guiarnos por el poder de su Santo Espíritu, y que sea Él que nos ayude, guiarnos y caminar en santidad. Porque si estamos en manchas y arrugas, santo Dios, entonces no vamos a estar listos, pero reprendemos al devorador, porque no queremos perder la bendición que nos espera allá en el reino. Amén. Entonces, amén, hermana. Fíjate, entonces ser santo, vamos a empezar a buscar una de las escrituras, pero entonces caminar en santidad es ser puro moralmente, no estar en adulterio, Amén. no estar en fornicación, estar completo espiritualmente, ¿ok? También significa estar separado de las cosas malas, dedicado a Dios, apartado para cumplir los propósitos de Dios, ¿ok? No solamente, entonces implica que usted tiene el propósito de acercarse a Dios, de ser como Él cada día más, de estar, que usted sabe que su presencia está con Él, y que usted tiene la determinación de ser obediente a su palabra, y que usted le dice al Espíritu Santo que lo ayude a caminar en santidad, porque nosotros no podemos caminar en santidad si el Espíritu Santo no nos ayuda, porque no es por fuerza, ni sino por el Espíritu que nosotros podemos hacer esas cosas en santidad, porque nosotros no podemos, pero el Paracleto que nos dio Jesucristo, Él nos ayuda. Entonces, la santidad no solamente dejar de hacer cosas malas, sino también implica que nosotros tenemos que perseguir las cosas de Dios, ¿verdad? Las cosas de Dios. Pero antes de seguir con el estudio, el Señor me da una palabra profética. Nos está viendo una mujer ahora, yo la veo, se llama María Elena. María Elena, nos estás mirando y el Señor me está mostrando que tú estás cometiendo adulterio. Santo. Y el Señor te dice que pares, que te arrepientas, que te pidas perdón a tu esposo, que vayas a la iglesia y que busques restauración.
El Señor nos lo está mostrando a medida que estamos hablando de santidad. El Señor te dice que te arrepientas, que Él tiene algo para ti, un propósito para ti. Quiero que busques un lápiz y anotes este teléfono. Es el 323-272-8162. Llámame. 323-272-8162. Llámame para orar contigo, para darte consejería, para conectarte con una iglesia. Te llamas María Elena y nos estás viendo. El Señor te ama y te quiere restaurar. Amén. Entonces vamos a seguir adelante con el. A veces el Señor da palabra profética y hay que parar y hay que ser obediente a los que nos habla el Señor. Hay una escritura que es muy importante, ¿verdad? Primera de Juan 5:18. Vamos a leer esta escritura porque es tremenda. Primera de Juan 5:18. Es una escritura tremenda, tremenda. Vamos a cambiar. ¿Qué dice? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Fíjense, aquel que ha nacido de Dios, que no practica el pecado habitualmente. Si usted busca la santidad y no practica el pecado habitualmente, mira la promesa que hay. El maligno no le toca. Entonces, fíjese, absorba esto para su familia, para usted, para su iglesia. Si usted no practica pecado habitual, el diablo no lo puede tocar. No tiene autoridad de atacar a su familia, de atacar su salud, de atacar sus finanzas. Sí, amén. Entonces, eso implica que si usted está en pecado, usted le da la autoridad espiritual y abre puerta para que el enemigo lo ataque. Entonces es muy importante que usted sea un vaso limpio, que usted se examine diariamente y le pida al Señor que le muestre las áreas de su vida donde hay pecado, para que el diablo no tenga la autoridad legal para atacarlo. Y ella se estaba refiriendo a eso. Entonces, por ejemplo, un ejemplo en mi vida personal. Yo había abierto una puerta en mi vida para que el diablo atacara mi salud. Yo no estaba comiendo correctamente. Yo era una glotona, Alicia. Me comía dona todos los días, dulce, cheesecake, arroz, pan, comiendo con la glonotería. Entonces, ¿qué pasa? Le abrí la puerta al diablo para que me atacara la salud y para que me muriera antes de tiempo y no pudiera cumplir los propósitos de la vida del que el Señor tenía para mí. Entonces, esa era una cosa. Hay veces las puertas que abrimos son así, pequeñas, examínese. Entonces, el Señor, yo me tuve que arrepentir de la glotonería. Amén. Y empezar a comer correctamente y empezar a hacer ejercicio para alinear esa área de mi vida y cerrarle la puerta al enemigo para que no atacara mi salud. Entonces, examine su vida. ¿Cuáles acciones usted tiene en su vida que abren la puerta al enemigo? Al enemigo. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Cuando desobedece al Señor. ¿Ah? Cuando desobedecen al Señor, que no escuchan el llamado de Él. Amén. Se dejan ir por su propia voluntad en la manera que dicen, pues bueno, piensa que el Señor no mira todo, por supuesto que lo mira todo. Él lo mira todo. Todo y sabe, no podemos escondernos de Él.
Entonces, si limpias la mente, el corazón, ¿verdad? Que vamos a temer de eso. Pero si está sucia, está contaminada de toda mentira que Satanás ha puesto, pues santo. Y tú sabes una cosa que hace el diablo. Él usa mucho el rencor, El odio. el odio. Y hay veces él usa la palabra, nuestras palabras tienen vida o muerte. Muchas veces uno dice, ay, ese muchacho no sirve para nada. Ya lo maldició. Ya lo maldecimos. Ay, ese es un mentiroso. Otro. Entonces hay que aprender, mire, a cerrar la boca y a no maldecir a nuestros hijos, a los hermanos en la iglesia, al pastor. Porque cuando nosotros hablamos esas cosas, abrimos puertas. Cuando decimos, ay, el hermano, pobrecito. No, pobrecito no, el hermano es más que vencedor. Aleluya, en amén. Cristo Jesús. ¿Okay? Fíjense, vamos a Juan 14:30, que es una verdad tremenda que la aprendí de mi esposo. Juan 14:30. Y tiene ahí una palabra que está tremenda, que es chiquitica, pero que hace la gran diferencia. Juan 14:30. Dice, déjame levantarlo aquí. Dice, no hablaré ya mucho con nosotros, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Verdad? Que este es Jesucristo hablando. ¿Quién es el príncipe del mundo? Satanás. Y mire lo que dice Jesús. Y él nada tiene en mí. Porque Dios es Dios. Porque Dios santo. es Dios. Y Santo. entonces, que nada tiene en mí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que caminar. Tratar de caminar, que el diablo no tenga nada en nosotros, ningún pecado oculto que él pueda usar y que ese pecado oculto le da la autoridad legal de atacarnos. Debemos de cerrar todas esas puertas. Si hay personas que nos hemos perdonado, tenemos que perdonarlas, ¿verdad? Porque cuando nosotros cerramos todas esas puertas, le cerramos la autoridad al enemigo y él no puede atacarnos. Él solamente nos ataca cuando nosotros de tontos le damos la autoridad, no siendo obedientes y no caminando en santidad. Amén. ¿Verdad? Porque nosotros somos el que le damos la autoridad. Busca ahí Mateo 28:18, porque nosotros tenemos autoridad. Mateo 28:18. Ay, santo, qué lindo, Señor. Por favor, lee. 28:18 y duro ahí, Alicia. Léelo duro. Ok. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sigue. Bendito Padre. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Sigue. enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánta autoridad tenemos? Toda potestad. Wow. Aleluya. Gracias, ¿Okay? Señor bendito. Y fíjense, ¿cómo tenemos que caminar? Guarden todas las cosas que os es mandado. Wow. Y dice, he aquí yo estoy, dice, con vosotros. Ajá. Dice, Él siempre está con nosotros. Pero, Wow. como decir, tenemos que guardarlas como Él dice. No es... Es Exacto. tremendo. Entonces el enemigo necesita permiso. Nosotros somos los que le damos permiso para atacarnos cuando no nos caminamos en santidad. Hermano, me está recordando un pastor, dice, hermanos, ustedes saben una cosa.
Que muchos dicen, una puerta abierta, ay, que el enemigo se metió. Dice, hermanos, ¿cuándo el enemigo nos pide permiso para entrar a nuestra casa? Dice. Eso no es de pedir permiso. Dice, él nomás se mete, dice más. Que Él lo se dejaron. mete si tú le abres la puerta. Ciérrasela. ¿Qué respeto tiene? Ciérrasela. Caminando en Bendito santidad. Padre. Mira, primero de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Santo. Si tú tienes la puerta abierta, él anda buscando. Pero él no te puede encontrar si no tú tienes la puerta cerrada. Y fíjese, las mujeres, una de las maneras que abrimos la puerta es con el chisme. Sí, es El verdad, hermano. chisme, gossip. Que es fulanita esto, que es menganita la otro, que la ta. Eso es ignorancia. Las palabras que decimos. Amén, amén, sí, Señor. Es muy importante. ¿Usted leyó aquí, hermano? Tenemos que romper esos patrones. Romper esos patrones. Romper esos patrones. Romper esos patrones. Y empezar a hablar palabras de vida, de amor. En vez de decir esa señora que es una esa señora que es Santo una Dios. sierva. Y en nuestros esposos. Cuando hablar vida sobre nuestros esposos. El Señor me dice, mi esposo cuando yo lo conocí era un diácono presbiteriano. De esos así. Frío, ¿verdad? Pero yo empecé, él es un siervo, lleno del Aleluya. Espíritu Santo. Amén. Es un maestro. Y él se convirtió en lo que yo confesaba. Porque estaba bendiciéndolo. Porque estaba bendeciendo. Entonces hay que bendecir con palabras de bendición. Bendición. ¿Cómo se bendice a las personas con palabras? Danos un ejemplo. Ay, Señor. Primero, para yo bendecir a alguien, hermana, yo le digo al Señor, Señor, limpia primero mi corazón Amén. de cualquier espíritu de inmundicia que tenga en mí y en mi boca, si hay alguna maldición, sacarla para el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y límpiame primero trabaja en mí y que seas tú guiándome con tu poder y tu gloria y tu Santo Espíritu y que seas tú hablando para poder yo bendecir. Primero límpiame, purifícame, Padre, en nombre de Jesús. Entonces, de lo que salga de mi boca, porque de mi boca no nada más, tiene que salir el corazón. Amén. Entonces, un corazón limpio y puro tiene que bendecir, ¿verdad? Pero en pureza. Entonces, yo lo que hago, Señor, primero, trabaja en mí. Seas tú trabajando en mí primero para yo poder bendecir, tiene que ser mi corazón limpio primero, limpio de todo lo que a ti no te agrada, límpialo, pero yo quiero bendecir, pero con un corazón limpio Amén. para poder bendecir a aquel de todo lo que sea la necesidad, pero quiero que tú veas que este corazón primero está limpio, no está lleno de amargura, de todo lo que el enemigo pone. Entonces digo, primero límpiame a mí y entonces yo voy a bendecir a aquel, porque yo no quiero andar bendiciendo con esta boca llena de maldición y el Amén. corazón lleno de impureza. Pues entonces digo, Señor, ¿cómo voy a bendecir? Al contrario, voy a estar contaminando a aquel. Para Amén. de igualdad de bendecir, va a estar maldiciendo. Yo le digo, primero empieza conmigo, Padre. Primero conmigo para poder yo hacer tu voluntad de poder bendecir y amar de todo corazón a aquel que lo necesita. O sea, cuando nosotros no tenemos al Señor, nosotros estamos ciegos a todas estas verdades, ¿verdad? Fíjense, en 2 de Corintios, en capítulo 3, en el versículo 16 dice, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará, ¿verdad? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad de los ataques del enemigo. Porque entonces el Señor te quita el velo, te da la sabiduría, el discernimiento que tú puedas caminar en santidad y por lo tanto ya los ataques del enemigo no prosperan contra tu vida. Amén. Amén. Así como el Señor me enseñó a mí que yo tenía que alinearme con mi dieta. Y ya ese ataque contra la salud
que el enemigo quería que yo me muriera de diabetes, como se murió mi abuela y mi tía, el Señor no lo permitió porque me quitó el velo y usó a mi esposo para que me ayudara y me mostrara. Entonces, ¿en qué área de tu vida te tienes que examinar? Vamos a ir a Efesios 4, del 21 al 24, rapidito aquí. ¿Del 21? Ajá, Efesios 4, del 21 al 24. Esto no es lo que íbamos a enseñar hoy, pero el Señor cambió la clase. Pero como el Espíritu Santo es el jefe, gloria a Dios. Efesios 4, del 21 al 24. ¿Qué nos dice Efesios 4, del 21 al 24? Nos dice: si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Tenemos que hablar verdad sobre nuestra condición espiritual, a nosotros mismos. No nos podemos engañar. Y si tenemos una debilidad que no podemos con ella, confesémosla con alguien, con el pastor, con un hermano. Traigámoslos a la luz para que el Señor pueda obrar, desechando ese buen hombre, para que podamos cerrar todas las puertas que el enemigo tiene abierto, que puede atacar nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a Efesios 2:10, que también habla de esto. Vamos a Efesios 2:10, que dice: por lo tanto, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces hay propósitos, hay planes que el Señor tiene para nosotros, que nosotros tenemos que caminar en ellas. Y para poder caminar en esas obras buenas, tenemos que caminar en santidad, en obediencia y en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Mire, hermana, me permite aquí. También dice Efesios. Efesios capítulo 4 al versículo 19. Dice. Hasta el 24 dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda la clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de ser. Tenemos que caminar en santidad. Y vamos a orar por eso. Vamos a pasar un tiempo orando. Fíjese, dice, vamos al Salmo 15, del 1 al 2, que dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, ¿verdad? El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honran a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daños uno, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el unicente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Si usted camina en integridad,
y en santidad usted no va a resbalar. Amén. Ninguna arma del enemigo prospera contra usted. Lo que tiene que hacer es resistir al diablo en el nombre de Jesús y él tiene que salir de donde usted está. Tome su autoridad. El Señor dice que le ha dado toda potestad. Amén. Pídale al Espíritu Santo Sí, Señor. que lo ayude a caminar en santidad. Y la santidad no es regla. No fuma, no beba, no esto, no aquello. Tiene que ponerse el vestido por aquí, no afeitarse las piernas. No, eso no es santidad. La santidad de verdad viene de pureza, de corazón, Amén. de buscar la voluntad de Dios, de ser obediente a lo que dice la palabra. Amén. Amén. Señor, gracias, Padre. De corazón, querer justicia, querer ser obediente, dejarse llevar por el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Gracias, So, ahora Padre. vamos a orar. Vamos a empezar a Amén, orar. hermana. Yo voy a empezar y Amén. tenemos 5 minutos. Padre Santo, Señor, ponte de Señor, acuerdo bendito, conmigo en Padre el Santo. nombre de Jesús. Padre bendito. Señor, Sí, declaramos Señor, glorifícate, Padre que las Santo, que seas personas tú, que están Señor, mirando tocando, este programa, Señor, corazones, son Padre empoderadas por tu Amén. Espíritu Sí, Santo, Señor, que seas Señor, a tú caminar purificando, Padre Santo, en sus corazones. santidad, Sí, Padre Señor. Santo. Sea, Una Señor, santidad que bendito, viene Señor, de con tu tu poder y gloria, trono, tu Santo Señor. Espíritu, Señor, para que tú haga tu le das voluntad la divino, sabiduría, orgulloso. Señor, Quita eso, según Señor, Isaías bendito, todo espíritu de 61, impureza, Señor, a bendito, caminar Señor. en una Quitando, santidad Señor, real toda y mentira, Satanás, que ha verdadera. puesto, Señor, sus Señor, se corazones, Señor, arrepienten Padre de Santo. su pecado, Padre Santo, se seas tú glorificando, arrepienten, Señor, para que perdonan, puedas tú Señor, bendecir, Señor, no ese hogar, tienen ese resentimiento matrimonio, en Padre su Santo, corazón, glorioso. Señor. Aleluya, sí, Señor, Señor, bendito. hacen un pacto Sí, con ti, Señor, sí, para Padre. buscarte en Aleluya, sí, espíritu y Padre, en verdad, sí, Señor. escudriñar Porque tú te las mueves, Señor, escrituras, con ese Señor, espíritu en verdad, se Padre Santo, en nuestros examinan corazones, diariamente, Padre Santo. Señor, Sí, en el Señor. nombre de Jesús, En el para nombre que el de Jesús, enemigo Padre no Santo, tenga bendito. nada en Amén, ellos, amén, Señor. Señor, Cumplen orgulloso, tus propósitos, sí, Señor. Señor, Se seas arrepienten de corazón, fornicación, sí, Padre de adulterio, Señor, de la Aleluya, Padre pornografía, Santo, bendito. del Sí, abuso Señor. físico En el a su nombre de Jesús, esposo, Padre. En el Señor, del nombre de abuso Jesús, físico a Padre Santo, sus por tu hijos, palabra, de Señor, robar en glorificando su tu Señor. trabajo, Señor, Sí, Padre de Santo, mentir, sí, Padre Padre Santo. En Oh, el Señor, nombre te de damos Jesús, gracias, Padre Señor, Santo. y Gracias, declaramos Señor, bendimos. en el Bendecimos, nombre de Señor, Jesús que bendecimos, caminan Padre en Santo, santidad, sí, que Señor. caminan en Seas tú, Padre santidad, Santo, en el glorificándote, nombre de sí, Jesús. Padre. Declaramos Sí, Señor. que caminan en la autoridad que tú le has nos das, dado, Señor, bendito. por medio de tu Tu palabra, Espíritu Señor, Santo. bendito, Señor, Dejan que sea en el atrás nombre de al Jesús, viejo Padre hombre Santo, bendito, y empiezan Padre. a caminar Gracias, en Padre, como son bendito, una porque nueva tú te criatura mueves, en Señor, Cristo Jesús, poderosamente, Señor, con para los aquellos que frutos lo del piden, Espíritu Señor, bendito, Santo. Padre Santo. Oh, te Gracias, alabamos, Señor. Señor. Te Alabanza y bendecimos, gloria para te ti, Padre glorificamos, Santo. Sé tú Señor, eres y santo, declaramos santo, la Señor, victoria, bendito, Señor, glorioso. sobre las vidas Gracias, de las Padre bendito, personas en que están nombre de viendo Jesús, Señor, este bendito seas programa, santa. Sí, Señor. Señor. En el nombre de Jesús, Padre caminan Santo, en por tu humildad, palabra, Señor. sirviendo, Gracias, Señor, Gracias, y Padre son Santo, bendito. un Alabanza y sacrificio gloria a ti, vivo para Sí, ti, Señor. demostrando Oh, tu Padre amor Santo, y lo siervos que tú has tuyos que quieres hecho en usar, Padre ellos, Santo. en el nombre de Jesús. Aleluya, gracias, Amén. Padre. Gracias, Hermanos, Señor. queremos que nos En el escriban nombre de Jesús, Padre. y nos Gracias. soporten financieramente Amén. a este programa. Nos pueden escribir a Shalom Shalom, Levantando Déboras. Amén. La dirección es 321 North Pass Avenue, Suite 52, Burbank, California, 91505. 321 North Pass Avenue, Suite 52, Burbank, California, 91505. Les amamos. La hermana Alicia y yo los amamos grandemente, los Bendiciones. bendecimos, Sí, en el nombre de declaramos la bendición de Jehová Sí, Señor. sobre En cada ustedes, casa. sobre cada familia. Amén, amén. Y sus hijos, Y me Señor. quiero despedir dándole la bendición a Arónica. Jehová te bendiga y te guarde. Aleluya. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y Aleluya. ponga en ti paz. Gracias, Y pondrá Padre. mi nombre, amén, en el nombre de Jesús. Y cuando Padre. eso el Señor Gracias, pone su nombre Señor. aquí, Jehová. Oh, Dios Dios. te bendiga. Su programa Levantando Déboras con la hermana Alicia y Marisol. Hasta la semana que viene. La paz de Cristo con ustedes. Aleluya, Chao. amén. Amén.